Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do J-Cast Preciso Saber, o podcast da Academia Judaica. Eu sou Karina Calandrin, sou host do podcast e este é um podcast para quem tem perguntas, porque sabemos que no judaísmo mais importante do que as respostas mais acertadas é fazermos as melhores perguntas. Este é um episódio especial que você vai acompanhar. Foi um episódio ao vivo, realizado durante o Tikkun de Shavuot, na CIP, em São Paulo, e foi conduzido pela Rabina Kelita Cohen, que é a diretora também executiva aqui da Academia Judaica. É um podcast com Dani Feinstein, que também já esteve aqui em outro episódio do J-Cast. É um episódio em que eles discutem um pouco sobre como as relações humanas estão cada vez mais superficiais, como as redes sociais aprofundaram essa superficialidade e que as pessoas hoje elas se relacionam pelas telas, através de algoritmos e aprofundam menos as conexões interpessoais. É um episódio que está muito interessante, né? Uma conversa, um bate-papo aí que você vai gostar com certeza. E então confira, né? Ele é uma gravação especial e um episódio que traz temas muito interessantes para a atualidade. Bem-vindas, bem-vindos à gravação de mais um podcast, J-Cast Preciso Saber, o podcast da Academia Judaica, dessa vez sendo gravado ao vivo desde a sinagoga da CIP, durante o Tikkun de Shavuot. Nós estamos aqui reunidos hoje para falar no tema geral da fé à presença e neste podcast em especial, onde a gente tem a honra de receber nada mais, nada menos do que Daniel Feinstein, já mesmo eu vou apresentá-lo com um pouco mais de detalhes. A gente está aqui para garantir presença com P maiúsculo. E por isso a gente preparou esse setting de gravação à la Buber, porque é buscando tornar esse ambiente um ambiente de diálogo e um ambiente que favoreça a presença. Então, por isso não é, Dani, um podcast de perguntas e respostas, porque desde a concepção buberiana, perguntas e respostas entraria no modo eu-isso, e a gente sairia da nossa proposta do eu-tu, que a gente espera criar esse espaço, o espaço do entre que a gente vai co-criar. O professor Daniel Feinstein, a quem eu me dirigirei daqui para frente como Dani, meu mestre. Dani é uma referência na minha trajetória rumo ao rabinato. Ele que foi discípulo de Marshall Meyer no seminário rabínico. Depois de toda a sua formação na carreira rabínica, ele veio a ser mestre da seguinte geração e das seguintes gerações de rabinos, das quais eu me incluo. E nós nos conhecemos em Cuba há 10 anos, participávamos de um programa da Memorial Foundation, Nahum Goldman Fellowship, e foi uma imersão, e nessa imersão, justamente um ano antes de eu me decidir trilhar o rabinato, eu acredito que esse encontro em Cuba, você tem um pouco de culpa de eu estar aqui hoje como rabina. Então, passamos agora ao tema que nos convoca. Foi um tema proposto pelo próprio Dani. Qual é o tema, Dani? Bueno, boa noite a todos. No sé si falar en portuñol o en español, tal vez directamente en yiddish, así entendemos todos, pero, o en alemán acá debería ser el caso. Pero bueno, el tema surgió en una forma automática. Si cuando leo título de este Tikkun, tengo acá la foto para tener el título de La Fe a Encontro, todo título pensador judaico que más resuena de esas ideas de fe, encontro, transformaciones, es Martin Buber. Entonces automáticamente pensé en una era donde experimentamos una enorme soledad, en una era donde el ser humano, con un individualismo extremo,
está pagando el precio de tener que reinventarse permanentemente, la carga emocional, espiritual, de tener que vivir como un individuo único, auténtico, que genera, según estudios de psicólogos, sociólogos, psiquiatras, un enorme desgaste emocional porque perdemos el concepto de relaciones, de vínculos, que es el foco de Buber. Entonces, enseguida pensé en Buber. Buber es una figura clave en el pensamiento europeo de la primera mitad del siglo XX y también del pensamiento judío. Es tal vez el primer gran pensador judío que tuvo un impacto global en el mundo cristiano, en el mundo de la filosofía, como nadie, hasta su época. Posteriormente tenemos otras figuras como Emmanuel Levinas y otras, pero en su momento Buber fue uno de los primeros pensadores que empezó a tener un eco más allá de la propia comunidad judía. ¿Pero quién fue Martin Buber? Martin Buber nació en 1878 en Viena. A los pocos años que nació, sus padres se separaron y él fue criado por sus abuelos. Particularmente su abuelo era llamado Salomón Buber, era un hombre que tenía propiedades, que tenía una vida judía tradicional, pero al mismo tiempo era un hombre con ideas de la modernidad europea, de la Escalá, y él lo llevaba como niño a ver rabinos hasídicos, vivir una vida rural, y después Buber, como muchos jóvenes de la época, estudió en varias universidades europeas. En esa época las universidades eran más flexibles que ahora, y uno podía estudiar un semestre aquí. Él estudió en Suiza, en Berlín, en distintos lugares, estudió arte, filosofía, religiones, literatura, y tuvo una formación muy amplia y era una figura muy conocida en todos los círculos intelectuales europeos. Poetas, escritores, amaba el teatro, amaba la literatura. Era una figura que no era un especialista, no era un académico especialista, era un hombre de la cultura en el sentido más amplio del término. Así empieza Buber su trayectoria. Si queremos hablar de Buber, habría que hablar de 5 aspectos que cada uno requeriría un podcast. Yo los voy a mencionar para ver acá. Primero, una serie sobre Buber que con ya mucho está gusto, proposta. con mucho gusto. Pero vamos a empezar con esto. Primer punto, que es el que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con el concepto do encontro, que es el Buber como el gran filósofo del diálogo, de una filosofía que va a transformar la perspectiva de lo que es el ser humano y de lo que es el foco central que tiene que tener a vida en la filosofía. Ese es un aspecto. Otro aspecto sería Buber, el hombre das ciencias sociales, el hombre que desarrolló cómo salir de un concepto que en su época era muy importante, hoy en día sigue siendo importante, aunque lo llamamos de otra forma, que es el concepto de alienación. Es decir, una persona que se siente desconectada de sí misma, de la sociedad, del universo como tal. Un tercer aspecto de Buber que hay que ver es Buber como publicista, como editor de revistas, como un hombre que buscó diálogos entre distintas disciplinas, distintas perspectivas, distintos enfoques. Otro aspecto de Buber, desde lo judaico ya específicamente, es Buber y la Biblia. Buber desarrolló una importantísima tarea de interpretar la Biblia para el judío moderno. Desarrolló una nueva metodología, una hermenéutica de cómo acercarnos al texto bíblico. Otro aspecto de Buber muy famoso es Buber el hasidismo. Buber fue uno de los grandes difusores de las historias, los contos hasídicos, los valores espirituales del hasidismo. Tal es así que escritor, premio Nobel Hermann Hesse, muy famoso, lo propuso a Buber para el premio Nobel de Literatura por su tarea de difusión de estas historias hasídicas, que es una corriente judía que nace en Ucrania en el siglo XVIII y se expande en todo el mundo judío hasta hoy. Y el último aspecto de Buber que habría que ver para entender más
quién fue Buber, es Buber y el sionismo y el Estado de Israel. Porque Buber desde joven fue miembro del movimiento sionista y también fue el editor de la revista que se inicia, él conoció a Herzl, la revista que llamaba Die Welt, El Mundo, que era la publicación cultural, a pesar que estaba en una postura crítica frente a Herzl y a otros. Buber siempre tuvo una postura sionista, pero crítica del desarrollo que fue tomando el movimiento y también crítica de una serie de decisiones que se tomaron con la creación del Estado de Israel. Entonces, como ven, Buber es un hombre muy amplio que tuvo un impacto enorme en la cultura, en los jóvenes. En la época de los años 20, 1920, Buber era el hombre judío, el pensador judío que más impactó a los jóvenes. Él les mostró que el judaísmo era una cultura viviente, que el judaísmo no era la tradición burguesa, formalista de sus padres. Él les mostró que el judaísmo era una fuente de vida, una fuente de espiritualidad. Y en esa forma despertó a mucha gente para que se acerque a las fuentes del judaísmo. Entonces Buber, como ven, una figura enorme. Dani, realmente, Buber, dentro de tudo isso que você colocou, Buber não era só ideólogo, teórico, ele era uma pessoa que colocava a mão na massa, né? E um dos exemplos maiores que eu vejo nesse trabalho dele com a juventude foi o trabalho junto com Franz Rosenzweig nas Langshauser, né? Que é um trabalho que acabou que ele assumiu o protagonismo após a morte de Rosenzweig. Mas você falou de um aspecto que eu queria explorar um pouquinho mais, uma outra perspectiva. Você falou do encontro, mas no título você propôs o profeta do encontro numa era de desencontros. Se pensar na nossa era hoje, da virtualidade, das relações, a conectividade, que tudo acontece no modo instantâneo, no modo virtual, é mais fácil a gente pensar uma era de desencontros, onde esse encontro no sentido que Buber coloca de uma presença e de um diálogo que se estabelece no vínculo dos sentidos, e os sentidos na sua dimensão lato, né? Os sentidos, a visão, o tato, né? Você ter a presença. E a gente vive num mundo carente de presencialidade. E muitas vezes, quando a gente tem encontros hoje em dia, nessa era que eu entendo essa era dos desencontros, muitas vezes o encontro acaba não sendo para o encontro, mas sim para um debate onde alguém tem que vencer, né, onde não se constrói. Qual era o desencontro no tempo de Buber para que ele pudesse desenvolver toda uma filosofia do encontro para resolver a situação daquele momento? Bueno, me parece una pregunta central y en más o menos 3 horas la voy a responder, pero vamos a decir así. Vamos a empezar. Primer punto que me parece importante. Fíjense ustedes la genialidad perversa de Facebook. ¿Quiénes de ustedes usa Facebook? Levante la mano. Bueno, todos casi, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama los contactos que tenemos con la gente de Facebook? Amigos. Yo tengo 4.000 amigos. ¡Qué maravilla! Pero ¿son amigos? En el sentido real de la palabra, de esos 5.000, 3.000, 100, ¿cuántos son verdaderamente amigos? Por ahí, 3, 5. Lo que quiero decir es que lo que você plantea, la genialidad de él fue colocar un nombre que parece muy atractivo. Tengo 1 millón de amigos como Roberto Carlos y soy muy feliz, pero eso no resuelve el problema de soledad. Entonces quiero explicar para entender cuál era el encuentro y desencuentro de Buber. Buber vive en un mundo que entró en crisis con la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial en Europa había un clima de optimismo, la ideología del progreso.
todo avanza y no tiene que ver en parte con positivismo, la bandera de Brasil, progreso, orden, o sea, la idea positivista que había de que el mundo avanzaba hacia el progreso y el orden, el desarrollo tecnológico y la paz mundial. Todo ese sueño se quebró con la Primera Guerra Mundial, que fue una matanza atroz que afectó gravemente a las élites europeas. Y eso empezó a generar un clima de desencanto, de desesperanza en la cultura europea. Se mostró que el progreso tecnológico con los nacionalismos y con la violencia empezaron a arrasar a Europa y al mismo tiempo Buber, junto con otros intelectuales, pensaban cómo podemos salir del caos de nuestro tiempo. Por suerte ahora vivimos tiempos estables, sin incertidumbre, sin violencia, ¿no? Pero en esa época había toda esa situación. Queda claro que lo dije irónicamente, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Buber tuvo una primera etapa en su pensamiento que fue etapa mística. Él pensaba que la única forma que los seres humanos pueden salir del caos, da desesperanza, da soledad, es unirse con lo divino en una cosa mística. Y había judíos, y en la época de la espiritualidad en Europa. A partir de finales del siglo XIX, Europa descubre a hinduismo y empiezan a traer los primeros maestros de la India a Europa y empieza una búsqueda, Madame Blavatsky, espiritismo, y todas esas cosas empiezan a surgir porque la gente está desesperada de la racionalidad instrumental. Entonces Buber tiene una primera etapa que es la etapa mística. Él pensaba que a través de la mística y en contacto con lo divino se iba a superar los problemas de la sociedad. Pero durante la guerra, la Primera Guerra Mundial, y por influencia de algunos amigos como Landauer y como Franz Rosenzweig, él va a entrar en una etapa que se llama etapa do diálogo, la etapa dialógica. Y hay una historia que se cuenta que ayuda a entender Buber. Buber ya era una figura muy famosa, era visto como un pensador abierto al público, un hombre con ideas, y se cuenta que una vez un joven que era soldado en la guerra vino a verle a él a su casa en Oppenheim, en Alemania, y pidió hablar con él. Y estuvieron hablando una hora, y el joven después se fue. Y Buber se enteró unas semanas después que ese joven se suicidó. Y Buber se planteó lo siguiente: yo solo escuché lo que me dijo, pero no escuché lo que realmente estaba pasando en su corazón. No lo escuché. Y a partir de ese momento va a generar una visión dialógica que la va a expresar en un pequeño libro, que estoy seguro que está en portugués, como en muchísimas lenguas, un libro pequeño, complejo, poético, que se llama Ich und du, yo y tú, que es la gran obra filosófica del diálogo de Buber. Y Buber lo que plantea en esta obra, que es muy rica, y que en pocas palabras es esto. Él dice así: o ser humano tiene dos tipos de relaciones con el mundo, con personas, pero también con naturaleza, o también con lo que él llama las formas culturales, libros, música, arte. La primera relación es la relación eu-iso, que es una relación limitada, fragmentada, muy parcial. Por ejemplo, voy a comprar ahora para llevar a México chocolate, ¿ok? O café. Voy al supermercado, quiero que me atiendan, no quiero conocer la vida de la persona que atiende a casa, quiero que me atienda bien y él quiere que yo le pague bien y con respeto. Nada más, ¿ok? Es una relación limitada, es una relación eu-iso, pero ocurre también no solo con gente externa, con las personas más cercanas a nosotros, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Papá, ¿me puedes dar tanto dinero que tengo que ir acá al lado de esto? O me voy para acá. O
muchas veces la vida con las personas más cercanas también son eu-isso. Es una relación como... Tem exemplo muito útil para explicar, para ampliar esse conceito, ou seja, para reduzir esse conceito. A gente encontra com as pessoas e, oi, tudo bem? Você quer que eu te conte? ou é só retórica? Exacto. Né? Es una forma retórica, pero está bien, es parte de la cordialidad, porque vamos a ver que no podemos tener relación eu-tú con toda la gente todo el tiempo. Sería extenuante, no podríamos tener la capacidad. Pero además de esta relación eu-isso, que es una relación limitada, está la relación que Buber llama eu-tú, es decir, una relación aperta de ser a ser, una relación donde uno se olvida, no hay ninguna meta ni objetivo en el medio. Lo que se dé en el encuentro es lo que pasa. Y lo importante en la relación eu-tú es que no la controla uno ni la controla el otro. Es como en el tango. Hace falta dois que estén ahí y la química y la habilidad de ambos genera. Entonces Buber dice que la vida verdadera es la vida de relación eu-tú. Lo que Buber dice es que el ser humano como individuo no existe. El individualismo es una ilusión, porque somos nuestras relaciones, somos el fruto de las relaciones eu-isso y las relaciones eu-tú que fuimos teniendo en nuestras vidas y que tenemos en nuestras vidas. Les doy otro ejemplo. Hace muchos años, cuando llegaba de Israel a Argentina en ese momento, tuve que llevar una carta, ¿cómo se dice? Carta de un profesor de Israel a un profesor de Argentina. Y era un director de una universidad de Buenos Aires y pedí una entrevista y yo pensé que iba a ser una reunión formal. Mucho gusto, soy tal, le mando saludos del profesor de Israel que le manda esta carta, muchas gracias, listo. Este profesor era decano, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, una universidad como la USPI, una ciudad pública amplia, con muchos problemas políticos, con estudiantes, con todo lo que pasa. Y yo pensé que iba a estar 15 minutos, tal vez 20 minutos. En un momento golpeé a la secretaria del señor, ya estábamos 3 horas. Y lo que empezó como una cuestión eu-isso, él me empezó a contar de sus desafíos como decano y de su vida, y yo le conté mi vida, y en un momento estábamos hablando como dos amigos de toda la vida, y en un momento, cuando ya vino la secretaria la segunda vez, profesor, lo están esperando, le digo al profesor, se llama Norberto Rodríguez Bustamante, le digo, profesor, eu no esperaba este encuentro, eu pensé que iba a ser una cuestión formal, y él me dijo, Daniel, nadie sabe cuánto dura la vida y uno tiene que entregarse totalmente en cada encuentro. Wow. Una respuesta muy buberiana, ¿no? Que me impactó profundamente. Y la concepción de Buber es que tenemos dos opciones de relación. La relación es eu-isso, que es una relación limitada, fragmentada, donde por instrumental, pero no es necesariamente mala. Gran parte, la mayoría de nuestra vida es así. Si no, les hago un ejercicio. Piensen en esta semana cuántos momentos eu-tú tuvieron ustedes en su vida personal. Piensen, no van a ser tantos, porque así es la vida humana. Estamos corriendo de aquí a allá. O sea, no es que no es una relación mala, pero es una relación limitada. En cambio, eu-tú es una relación de ser a ser. No hay límites. Lo que pasa en la relación se va desarrollando en la magia del encuentro. Buber tiene una frase que inspiró a los organizadores de este Tikkun, que es: toda vida verdadera es encuentro. Lo que nos da sentido a nuestra vida son los momentos eu-tú que tenemos y que tuvimos. Eso es lo que atesoramos
en nuestra vida. Una buena conversación con un amigo tomando un café o un vino, o un encuentro con alguna de las personas que amamos, nuestras parejas, o nuestros hijos, o nuestros padres, en un momento donde uno siente que no habla solamente de cosas limitadas. Entonces, Buber lo que dijo es que la única forma de superar alienación, soledad, un sentimiento de un individualismo desconectado es a través de este tipo de vínculos. El foco no tiene que estar ni en mí ni en tú, en Kelita como individua o en Daniel como individuo, sino en el entre, Zwischenmenschlichkeit, así lo llama Buber, ese espacio que es entre, ahí es donde ocurre el momento yo-tú. No lo puedes controlar, ni el otro lo puede controlar, porque yo puedo pretender que pase determinada situación y tú puedes pretender también, pero eso no es yo-tú. Yo-tú es lo que se da entre... Y Buber dice que esto no se da solo entre las personas, se puede dar con animales, se puede dar con la naturaleza, se puede dar con libros, se puede dar con una obra musical, con la diferencia es que en el mundo, digamos, de animal o naturaleza, está barrera del lenguaje. O sea, el paisaje en que a mí más me gusta en el mundo no me dice, hola Daniel, bienvenido, pero me fala de otra forma. Y yo me conecto con él de otra forma. Entonces, Buber, con este pequeño libro, publicado en 1923, en un estilo poético, empieza a plantear una nueva forma de entender el ser humano. No somos individuos, somos la trama de nuestras relaciones. Y las relaciones más significativas son las que tienen que ver con el encuentro de ser a ser, que se da, a veces uno puede tratar, planificar que se dé, pero a veces se da en forma espontánea como tal, pero esos momentos son los que nosotros vivimos con plenitud. Y acá viene, sí, lo que quiero terminar, ¿dónde viene Deus en este esquema? Buber dice algo interesante. La única relación que nunca puede ser, según él, eu hizo, esa relación con Deus. Porque si estoy en conexión eu hizo, no estoy en comunicación con Dios. La relación con Dios es siempre eu, tú. Y Buber dice, cada vez que tenemos un encuentro con un amigo, con una filia, con alguien que amamos, no importa quién sea, y se da el vínculo, ese momento de eu, tú, nos remite al gran vínculo fundamental que es el vínculo con Deus, eu, tú. Ese es el gran vínculo. Por eso Buber dice, no se puede hablar acerca de Dios, porque convertimos a Dios en un objeto de análisis, en un eu, en un hizo, solo se puede hablar con Deus. Eso es lo que dice Buber al respecto. Bom, já que você falou sobre, trouxe Deus para o diálogo, então eu passo para uma outra pergunta relacionado ao tema maior do Tikkun, a questão da presença. Quando nós falamos Shekhinah, a Shekhinah é a presença divina. Essa presença com P maiúsculo, como a gente começou logo na introdução. Quando a gente... E Shekhinah tem a mesma raiz de Shachen, do vizinho, né? Ou seja, de alguma maneira, essa presença, ela precisa ser tão próxima que eu tenho contato físico, eu tenho um limite com esse outro que é tão próximo que eu posso falar assim, é o meu vizinho de muro, ele está encostado, está aqui do lado. Né? Então, essa presença, será que essa ideia de Buber, de alguma maneira, se conecta com o texto da Torá, quando diz Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, né, que
construam justamente naquilo que nós fazemos juntos, naquilo que a gente constrói. É aí que a presença divina se manifesta, é aí que a presença divina se faz no entre, Betoham. Todas son preguntas maravillosas que podríamos estar horas. Lo que tú dices es exacto, porque Buber dice que el punto clave no es el individuo moderno, tampoco es el Estado, porque Buber tiene toda una dimensión política en su pensamiento. Él no creía ni en el Estado, ni creía en las relaciones individuales. Él creía en la comunidad verdadera. Y este texto bíblico que habla de que Dios mora entre las personas es para Buber el tema clave. Y Buber tiene mucho para enseñar en educación, en psicología, pero también en la construcción de una comunidad en el siglo XXI. ¿Qué es una comunidad? Porque tenemos un marco institucional, tal organización, con socios, con miembros, pero eso no garantiza que seamos verdaderamente una comunidad. Una comunidad implica unas interacciones significativas, que es lo que Buber plantea. Buber, por ejemplo, pensaba que kibutz en Israel, al comienzo, cuando él lo ve, Buber llega a Israel de Alemania medio expulsado por la Gestapo en 1938, llega, y hay una historia interesante que cuando Buber está preparando su biblioteca para llevarla a Jerusalén, él tenía un certificado que le permitía que emigre, la Gestapo puso para controlar una gente ahí. Y esa gente que tenía que estar horas viendo, le dijo a Buber, Buber, señor Herr Profesor, me da un libro, y tomó un libro de Buber. Entonces, imagínense la cuestión. En 3 o 4 días, un agente de la Gestapo, esta organización criminal, está en la casa de Buber viendo que no se lleven cosas que no deban y leyendo el libro de Buber. Al final le encantó el libro, le encantó las ideas de Buber, era un nazi. Y le dice, ¿me puedes dedicar? Y Buber le puso Buber, nada más, porque no le puso nada, pero escribió. Entonces, la idea básica acá es Buber, la comunidad. Buber creía que el gran proyecto del judaísmo es comunidad auténtica, una comunidad donde nos sentimos parte, donde nos conocemos, donde nos miramos a los ojos, donde hay afecto y hay un sentimiento de seguridad existencial. O sea, vengo acá y me puedo sacar las máscaras. ¿Se dice máscara? Máscaras. Me puedo sacar las máscaras, no tengo que fingir, no importa quién soy y qué profesión tengo, sino que soy un miembro del grupo y me siento integrado. Entonces, Buber, por ejemplo, eso le gustaba do hasidismo, do kibutz. O kibutz al comienzo dice Buber en un libro, es una utopía que no ha fracasado. Él habla al comienzo, porque es el intento de vivir libremente una comunidad que vive, que trabaja juntos por propia elección. Lo mismo él ve el mundo hasídico en su momento tal, y así él ve la relación de Dios con el pueblo de Israel en la Biblia. La Biblia no es un libro de un individuo buscando a Dios. La Biblia hebrea es un libro que relata la historia de un pueblo y su conexión con Dios, y su conexión con los vecinos, y su conexión con sí mismo en ese contexto. Entonces, para Buber la comunidad es un tema central, y para él sería un criterio de evaluación la vida judaica en cualquier lugar, sea en Israel, en Brasil o en Estados Unidos. Porque hoy en día tenemos muchas instituciones, pero ¿cuánta comunidad verdadera tenemos? Y eso depende de una cuestión educativa. Lo mismo en las escuelas. Buber es necesario más que nunca en las escuelas, porque en las escuelas muchas veces un maestro mira individuo y mira, tú eres mi alumno de matemática o eres mi alumno de Tanaj, de Biblia, y te miro desde ese aspecto, pero no te veo como persona. Y cuando una persona no es aceptada como persona, no se abre, no se puede desarrollar plenamente. O sea, Buber tiene muchas implicaciones, las ideas de Buber,
para la educación, para una congregación, para la vida política de un país. Buber creía que sin comunidad pasa lo que vemos ahora. Hay una desintegración de la sociedad, hay una polarización radical, una falta de comunicación y un desencuentro. Entonces Buber, tomando tu idea de la Shejinah, de la comunidad, para Buber la clave es el camino de construcción de comunidad que pasa por el vínculo personal. Ahora, Buber no estaría en contra totalmente de las redes sociales. Justamente, el mayor experto en el mundo de Buber, que tuvo el privilegio de ser mi maestro, mi mentor y mi amigo, el profesor Paul Mendes Flor, de la Universidad Hebraica de Jerusalén y después de la Universidad de Chicago, el profesor Paul Mendes Flor condujo en la época de COVID o Lehrhaus online, que participamos gente de muchos lugares para dialogar en época de COVID, que no podíamos estar juntos, se hizo online y se analizaban los grandes temas de la vida en ese contexto, ¿no? Entonces, no es el medio el que determina si es virtual, porque tú puedes estar cara a cara con alguien y no tener una comunicación. Para Buber a veces el lenguaje es un medio de división y de separación. A veces hay dos personas que están juntas, cada uno con su monólogo. No hay diálogo, hay monólogos. Entonces, para Buber es fundamental esta actitud de apertura, de diálogo, de encuentro, que no se puede vivir, hay que ser realista. No vas a vivir así todo el tiempo de la vida. Una comunidad no está todo el tiempo unida, integrada. Pero hay que generar las condiciones para vivir una vida con más encuentros eu-tú, porque esas son las circunstancias que dan sentido a la vida, que nos ayudan a salir de nuestra soledad y nos conectan con el sentido y con los demás. Bom, e como se vocês deixarem, eu vou continuar fazendo perguntas, porque está muito interessante o diálogo, mas o tu, para Buber, não é passivo. Então, a gente quer trazer vocês também para o diálogo, também para essa interação, até um conceito de público-alvo, né? Vocês não são público-alvo. Público-alvo coisifica, e a gente está falando de uma interação eu-tu, né, que se estabeleça nessa relação, nessa dinâmica. Então, por conta disso, eu queria pedir o microfone. Se tiver alguém, se não tiverem pergunta, pode deixar que eu tenho um monte preparada, mas a gente gostaria que vocês também tivessem espaço. Podem trazer aí os seus... já tem. André. Boa noite. Embora eu entendi tudo que você explicou, eu queria que você fizesse uma pequena conexão a uma sentença que aparece muito na Torá sobre o estrangeiro e o estranho, e o encontro de Moisés na sarça ardente e como ele se identificou, mesmo quando alguém não tinha nome. O ejemplo de la zarza ardiente, Sneboer en hebraico, es un ejemplo excelente de un encuentro que ya no es un encuentro interpersonal, es un encuentro humano divino. Es lo que se llama en el estudio de las religiones una teofanía, una manifestación de lo sagrado, ¿no? De lo divino que Moshe encuentra. Buber, como dije, fue un gran estudioso de la Biblia hebraica. Él escribió un libro que se llama Moisés, que es un estudio de la figura de Moisés. Es uno de los 3 libros que Buber escribe sobre temas bíblicos, además de ensayos, pero 3 libros, uno se llama A Fe Profética, otro O Reino de Deus y el tercero Moisés. Obras muy importantes donde él analiza esta cuestión de la Biblia, porque queda claro, y lo que vos dice es importante, toda matriz de diálogo humano de Buber viene de la Biblia hebraica.
él toma la Biblia hebraica, pero lo traduce en un concepto más filosófico, conceptual, porque la Biblia hebraica es muy concreta, el hebreo bíblico es muy concreto, no habla de teoría, es una lengua muy emocional, la lengua hebraica, muy concreta. Buber toma eso y lo explica en un lenguaje un poco más teórico, pero Buber, que tenía una gran formación filosófica, él le decía siempre, eu trato de filosofar o mínimo necesario, porque no quería grandes discursos teóricos, él quería algo que tenga que ver con la comunicación. Pero lo que usted dice es muy importante. Para Buber, la matriz de estas ideas del diálogo, del vínculo humano, vienen de la Biblia hebraica. Y tenemos que decir que lamentablemente en la cultura contemporánea no predominan escenas de diálogo y de comunicación, sino más bien escenas o motivos de no comunicación. En los años 50, 60, estaba de moda Jean-Paul Sartre, gran filósofo francés, y Sartre siempre le hacía una pregunta a sus estudiantes, les preguntaba, ¿dónde está a morte? Y la respuesta que él esperaba era, nos olhos del otro, porque cuando el otro me mira, me encasilla, me encierra, me fecha en un marco, no soy yo, es un aspecto mío que el otro toma, porque para Sartre es prácticamente imposible la comunicación, o en muchos de los filósofos existencialistas no creyentes, porque Buber es un pensador existencialista, más él es parte del existencialismo no ateo, sino un existencialismo que cree en lo divino y cree en la comunicación. Hoy en día, si usted ve las películas, ve las series de TV, de Netflix, muchas novelas, vemos seres humanos incomunicados, solitarios, comunidades distópicas, que pareciera que se pierde toda la humanidad. Buber desarrolló todo un camino hacia un vínculo con la persona y él toma mucho de esto de la Biblia hebrea. Y entre paréntesis, Buber dice que nosotros no leemos la Biblia hebraica, no la leemos, hacemos como que la leemos, porque Buber dice que hay que relacionarse con la Biblia, con las palabras de la Torá, como un tú. Hay que abrirse. Si yo ya sé lo que dice la Biblia, si yo ya sé de antemano, nunca voy a abrirme al mensaje. Dice, hay que abrirse al texto y hallar que el texto nos conecte y nos llegue donde nos llegue. Nunca sé cómo me va a impactar un salmo o una historia de la Torá o unas palabras de los profetas. Buber dice que el hombre moderno no sabe leer la Biblia, él habla la Biblia hebraica, porque está fechado en sus preconcepciones. Entonces, hago como que leo, pero no me abro a significado del texto. Y él planteaba eso, y así lo enseñó, como tú mencionaste, cuando él estuvo en el Lehrhaus, ese Beit Midrash Patuach, esa casa de estudios que creó su amigo y colega Franz Rosenzweig en Frankfurt y después en otros lugares, que era un marco para educación de gente grande, gente adulta, para encontrarse como inspiração da Academia Judaica. Exactamente. Inspiración de todos los estudios para adultos después de él, porque fue muy exitoso. Y fue en una época en que judíos alemanes, con la crisis o nazismo, empezaron a voltar hacia adentro. Y mucha gente que estaba muy alejada empieza a buscar sentido e significação. É somente na Bíblia hebraica que Buber vai beber ou ele também vai para o Talmud? Porque há uma similaridade nas ideias com Hillel muito grande, daquilo que falávamos ontem. Kshe, Ani, Leatzmi, Mani, é a coisificação do ser.
Bueno, Buber conocía la literatura rabínica, pero él tenía un problema con la perspectiva rabínica clásica y con la concepción formal de la halajá. Buber tenía un problema. Buber, a diferencia de Rosenzweig, que tiene una visión más abierta al respecto, para Buber los textos que él toma como referentes son, por ejemplo, los textos del hasidismo. Buber tradujo al alemán numerosos, fue de los primeros que empieza a difundir las historias del hasidismo. Él tiene un breve tratado que estoy cierto que está en portugués también, que se llama O Hasidismo o Hombre Moderno o Camino del ser humano en el hasidismo. Es un texto breve, maravilloso, donde Buber analiza textos hasídicos breves y los comenta desde una perspectiva humana, existencial, que le quita lo específicamente judaico y los convierte en textos de sabiduría universal, ¿no? Entonces, son textos maravillosos que Elisol encontró también el hasidismo una fuente. O sea, si diríamos de todas las fuentes bíblicas, Buber se especializó y se dedicó a la Biblia hebraica y después la literatura hasídica. En el medio, la literatura talmúdica, otra, no le dio tanta centralidad como a estas. Porque Buber plantea algo que los judíos modernos lo tenemos casi en forma automática, que es a selectividad. Nosotros, en nuestras vidas, elegimos en muchas áreas. Y para Buber, también dentro de la tradición es como un depósito lleno de cosas valiosas, pero son muchas. Uno tiene que ver qué toma de esa biblioteca, de ese tesoro, qué elementos toma para su vida, para enriquecer su vida. Buber enfatizó a Biblia hebraica, que es la base. Después él tomó también la literatura hasídica, que para él es una literatura de una enorme sabiduría como tal. También tomaba del Midrash, de otras cosas, pero básicamente a Buber le interesa tal. Y Buber tradujo la Biblia al alemán, una traducción con Rosenzweig, que es una traducción extraordinaria, porque fíjense lo que hizo. Hay una variante ahora en inglés también, para que el que no sabe alemán lo pueda entender. Generalmente cuando uno traduce de una lengua a otra, uno adapta la estructura del lenguaje que traduce, digamos, o hebraico, al portugués. Yo cuando traduzco un texto de la Torá del portugués, del hebraico al portugués, adapto el hebraico al portugués para que el lector pueda entender. Bueno, Buber y Rosenzweig hicieron al revés. Hebraizaron el alemán para que suene parecido al hebraico. Y dada que la estructura, digamos, sintáctica de la lengua alemana es más flexible, ellos buscaron que el alemán suene como el hebraico en términos de la estructura, para que la gente que no sabe hebraico pueda acercarse más al mundo de la Biblia. Fue una traducción muy revolucionaria, muy importante, que en realidad Buber la terminó en el año 63, cuando ya gran parte del público originario había sido destruido por la Shoah. Él la terminó en Israel, aunque la empezó junto con Rosenzweig, y es un monumento, la traducción famosa. Estoy segura que las casas de la gente que viene originalmente de Alemania o de Europa Central, y si ustedes buscan van a encontrar ese texto, la Biblia de Buber Rosenzweig, esa traducción, así que el que la tiene un tesoro en su casa. Tem alguma pergunta no gatilho Sim, ou aí, eu aí, sigo aí, aqui? Ai, que bom. Você disse que a frase dele, vamos dizer, famosa, que a verdadeira vida é o encontro. No mundo de hoje polarizado, onde o encontro, muitas vezes, ele não é verdadeiro, no caso, porque a gente vive em bolhas.
o algoritmo às vezes traz só uma versão e a gente até emburrece, porque a gente fica vendo o que a gente quer ver. Como o Buber hoje viria, como é que ele encararia essas redes sociais e as pessoas e esses encontros? Qual a sua visão sobre isso? Bueno, también otra pregunta clave, es decir, es verdad que nuestra comunicación está organizada a través de algoritmos en las redes sociales, vivimos muchas horas en las redes sociales, nos formamos nuestra visión del mundo de las redes sociales. Una época era la televisión, una generación atrás, la radio, un poco más atrás, a prensa, periódicos, hoy en día las redes sociales definen todo. Hay que romper a lógica do algoritmo, que es una lógica de echo chamber, es decir, nos encerramos en lo que nos gusta, lo vemos, y no vemos algo que rompa con esa lógica. Y por eso es importante el encuentro personal, pero el encuentro personal donde el fin es el encuentro, no lo que quiero tener. Una reunión de negocios, digamos, una reunión con un cliente, sea un médico, un abogado, no importa. Es una relación, puede ser una relación eu-tú o es siempre una relación eu-iso. Piensen. Uno puede decir, no, él quiere de mí que es mi competencia profesional y yo quiero de él que sea un buen cliente, que me pague bien, que me respete, y yo lo mismo hacia él, pero es algo más. Pero hay tiempo que uno desarrolla, desenvolve con o médico, con un abogado, con un amigo, una relación que es distinta, que va más allá de específico do tema originario. Creo que lo importante es ver a la persona como un todo. Lo primero, en relaciones importantes de la vida, relaciones educativas, relaciones de comunidad, si voy a ver a la persona como un cliente o como un alumno o como un socio y no lo veo como una persona primero, estoy cometiendo un error. Primero tengo que hacerlo sentir como persona y que él me vea a mí como una persona. Y ahí me olvido de quién es, de dónde viene y qué nos separa y qué nos diferencia. Y a veces ocurre que gente con ideas políticas muy diferentes, cuando empieza a hablar como seres humanos normales, empiezan a encontrar numerosos puntos de encuentro entre ellos, ¿no? Empiezan a ver que tienen cosas en común y que pueden encontrarse en un plano que va más allá de las diferencias políticas, etc. A veces es difícil porque uno ya está, él es el comunista, o él es el fascista, o él es el sionista, y en esos estereotipos obviamos la humanidad del otro. Buber crea en el diálogo la posibilidad de encuentro judío-palestino en su momento, él hablaba todavía antes de la creación del Estado y después, de ese vínculo. Entonces, yo creo que tenemos que ver al otro primero como persona total. En algún momento después de ese momento, que no es permanente, volverá a ser el cliente, el socio, el que sea. Pero si no hay momentos donde la otra persona sabe que lo veo como una persona total y él me ve a mí como una persona total, si no se produce eso, estamos en problemas y seguiremos en nuestra soledad, seguiremos viviendo encerrados en un echo chamber, ¿no? Donde solo se refleja lo que nos gusta, lo que somos, y no encuentros con personas reales, de carne e hueso, como tales. Boa noite, meu nome é Paula. Eu gostaria que o senhor abordasse um conceito que, do pouco que eu conheço do Martin Buber, me parece um conceito fundamental na questão do encontro, que é o entre, o inter. O encontro não está nenhum
e nem no outro, está no que acontece exatamente no entre. Gostaria que o senhor abordasse um pouco isso, por favor. Bueno, eso es exactamente lo que Buber plantea, el área que yo no controlo ni tú controlas, ¿no? O sea, es el área del entre que es, lo más importante es lo que pasa en ese espacio, que no lo controlo yo ni lo controla ella, por ejemplo. Se da que sin saber, hablando y falando, se empiezan a abrir dimensiones, posibilidades, ideas, emociones que uno antes no sabía. Pero para Buber esto no es solo con las personas. Puede pasar con naturaleza, donde con naturaleza también no puede conectarse. Puede ser, él habla en un momento con un caballo, que él tenía un caballo en el lugar de su abuelo, o puede ser con un perro. Los que tienen perros saben que hay un vínculo, un can, ¿no? Con un animal hay una relación fuerte muchas veces, ¿no? De comunicación, aunque no llega a nivel verbal, que es lo que pasa ahí. Pero también puede ocurrir con obras de arte, puede ocurrir con la Torá. Cuando uno estudia Torá en serio, uno dialoga realmente con el texto te cambia, el texto te interpela, el texto te hace repensar cosas de la vida. Es algo que no sabía de antemano lo que iba a pasar. Y Buber fue coherente y estuvo, como digo, hay una biografía, tal vez la mejor biografía en un tomo, hay muchos libros que escribió Paul Mendes Flor, se llama Martin Buber, una vida de fe y de disenso. ¿Se dice disenso? Disenso. Ok. Buber fue un hombre de fe que no era exactamente formal, la fe formal, digamos, de la religión ortodoxa tradicional, y fue un hombre de disenso. Él sabía que la lealtad al pueblo judeo, el compromiso con los valores de la Torá, no significa que uno tenga que decir amén a cualquier cosa que se haga. Uno tiene que preservar su propio criterio espiritual y ético. Y Buber lo hizo siempre a lo largo de toda su trayectoria. Dani, ¿cómo trataba Buber un termo político? ¿Cómo trabajaba a política Martín Buber? Bueno, Buber siempre fue una persona que estuvo en las grandes discusiones políticas de su tiempo. Cuando él llega a Israel en el 38, falta todavía 10 años para que él junto con otra gente, Yehuda Magnes, que Ontem presentó, el rabino Darío mencionó de la Universidad Hebraica, era el rector, y con otra gente, tenían un grupo que se llamaba Brit Shalom, o Pacto de Paz. Él es o Alianza de Paz. Él lo que buscaban era un encuentro, un diálogo judeo-árabe que evitara a guerra y que tal vez se podría formar un Estado binacional en su momento como tal. O sea, Buber no tuvo estuvo por ejemplo en el movimiento sionista, estaba en la línea de Ahad Ha'am, que era una línea más cultural, un sionismo cultural, más que político. Él pensaba que el sionismo debía generar una renacencia cultural y espiritual no pueblo judaico. Esa era la línea que él estaba, más que la línea de Herzl, que era más política. Entonces, Buber era en cierto sentido anarquista. Él pensaba que verdaderas comunidades tienen que ser comunidades pequeñas, donde la gente voluntariamente participa, por eso él valora tanto a las comunidades, que es un marco voluntario. Nadie puso un revólver aquí para que ustedes vengan ser aquí a esta noche acá con nosotros. Ustedes eligieron venir y participar y ser parte de la comunidad, porque algo les genera el venir, verse con otra gente, encontrarse como parte del proceso. Entonces, Buber siempre tuvo una postura crítica, digamos, de su realidad política. No era un hombre de izquierda ni era un hombre de derecha. Era un hombre que defendía
el valor da vida, dos derechos humanos, la espiritualidad como tal, las libertades del ser humano, junto con otros intelectuales de su tiempo que eran cercanos a él. Algunos eran cristianos, otros eran de distintas ideas políticas, ¿no? Pero Buber no fue un hombre ni de izquierda, ni un hombre de... Él se identifica más con lo que se llama el pensamiento de los socialistas utópicos, no marxistas. Él escribe un libro que debe estar también en español, en portugués también, se llama Senderos de Utopía, donde él analiza las teorías para transformar a sociedad. Entonces Buber estaba en esa línea. Él creía en las comunidades pequeñas, porque la gente se conoce, interactúa, es algo personalizado, ¿no? Pero él entendía que el mundo está en otra estructura. O sea, él quería un estado donde judeos y árabes convivan en vida plena, sin que uno domine al otro, pero finalmente cuando se crea el Estado de Israel, él acepta esa realidad y dice, bueno, esta es la realidad que tenemos hoy en nuestro mundo y hay que vivir acá, pero nunca perder la perspectiva crítica. Y Buber, que es miembro del movimiento sionista casi desde su fundación, siempre tuvo una postura crítica. El que quiera ver eso, hay un libro que reúne los escritos de Buber sobre el tema, que se llama en inglés, creo que debe estar también en portugués, se llama A Land of Two Peoples, ¿no? Una tierra para dos povos, que ahí mi profesor Paul Mendeflor reunió escritos de Buber de casi 40 años, desde los primeros hasta los últimos. Buber murió en junio de 1965. O sea, nació en 1878, murió, se cumplió ahora una etapa, murió en 1965 en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Donde él vivió gran parte de su vida, desde 1938 en adelante. Buber vive en Israel y particularmente en Jerusalén, aunque ya empezó a viajar por Estados Unidos, un poco por Europa después de la Shoah, vuelve a tener ciertos contactos y una enorme influencia espiritual. Buber influyó en la psiquiatría, Buber influyó en la educación, en la psicología. Por ejemplo, toda la psicología humanística estaba influida por Buber. Hay un famoso diálogo que se grabó con Carl Rogers, uno de los psicólogos humanistas norteamericanos, pero Buber también influyó en las artes, en la concepción del teatro. El teatro también tiene que provocar un encuentro. Una obra de teatro nos conmueve cuando vemos que hay un encuentro dentro de los personajes y no es nosotros con la obra. Cuando uno se emociona, cuando uno llora, cuando uno ríe, cuando uno tiene esa conexión, es porque está acá. Entonces, Buber tiene un impacto en numerosos campos del saber humano y también en el diálogo judeo-cristiano. Buber también creía en la importancia y la posibilidad de diálogo. Tal es así que la International Christian Jews Association tiene su sede en la casa que era de Buber en Alemania, en Happenheim. Ahí es donde está la sede, lo que era la casa de Buber, hoy en día es la sede del International Council of Jews and Christians, una organización global. Tiene su sede en la casa de Buber como un modelo de esto. Bom, a gente já está quase encaminhando já para o final, então eu queria fazer uma pergunta relacionada, que é de interesse da Academia Judaica. Buber, quando estava na direção da House de Frankfurt, ele escreveu uma frase que me chamou muito a atenção. Ele escreveu: a questão não é mais equipar com conhecimento, mas mobilizar para a existência. A gente tem todo um acervo, tudo isso que você mencionou, dessa herança milenar que a gente tem, de ser o povo do livro, de trazer tanto conhecimento, e como que a gente lida para poder construir essa pedagogia de mobilizar para a existência e não se perder no mar do conhecimento? Bueno, Buber pensaba que la vida implica la
la realización personal, pero no es como las concepciones más individualistas del ser humano, que hablan de la realización personal como algo totalmente individual. Para Buber tiene que ver con las relaciones que tenemos. Y Buber pensaba que el conocimiento tiene un valor no solamente instrumental. Hoy, knowledge is power, o conocimiento es un commodity. Se rompió algo histórico, que siempre el conocimiento era algo que transformaba ser humano. Ese era el propósito. Hoy en día se ve para qué sirve y si puedo con esto generar una empresa que después vale millones y millones, como muchas empresas de tecnología que surgieron de un conocimiento aplicado. Entonces, Buber lo que plantea es que el estudio tiene que transformar a la persona y generar la movilización emocional, espiritual, intelectual para cambio. Él hablaba mucho del principio de la realización, que el judaísmo lo que quiere es la transformación de la vida y del mundo, lo que llamamos tikkun olam hoy en día. Buber no usaba tanto ese término, pero hablaba de eso, es decir, la realización es eso, es un proyecto donde transformándome transformo también la vida de los demás. Y siempre lo importante acá son los vínculos que tenemos. Y quiero contar una anécdota para ver cómo esto se traduce. Yo mencioné ya a alguien que lamentablemente falleció hace 3 años, mi querido profesor Paul Mendeflor, tal vez el más gran estudioso del judaísmo alemán, intelectual y de Buber. Paul Mendeflor era un hombre que no solo era un gran académico, sino que era una persona extraordinaria. Les voy a contar una anécdota que parece sacada de un libro jasídico, pero no es teoría, yo la vi personalmente. Cuando estaba estudiando en la Universidad Hebraica de Jerusalén hace más de 40 años, vivía como estudiante junto con mi mujer y no teníamos un auto, ¿cómo se dice? Un coche. Un carro, no teníamos un carro. Y una vez alquilamos, dijimos, vamos a alquilar vivíamos en Jerusalén para pasear. Y el viernes termina muy temprano el transporte público en Jerusalén. Alquilamos un carro, estamos viajando y nos fuimos al Monte de los Olivos. Se ubica en el lugar una vista maravillosa de Jerusalén desde ahí, una vista muy espectacular, la ciudad vieja, todo. O Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, exacto, Har HaZeitim. Estamos allí, en el Monte de las Oliveiras, y de golpe veo a profesor mío que yo estaba estudiando con él en la universidad. Entonces él estaba con una persona joven, un hombre joven, y me acerco, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, y ¿qué tal? Le presenté a mi señora, y empezamos a hablar con él. Y cuando le preguntamos a la persona que estaba con él, ¿y vos de dónde es? Y él dice un nombre que a los que conocíamos un poco algo de la vida cultural, psicológica de Jerusalén, dice, yo estoy en Eitanim. Eitanim es el nombre del instituto psiquiátrico más famoso de Jerusalén, donde internan a pacientes que tienen que estar internados. Y mi esposa, me acuerdo que le pregunté, ¿y vos qué haces ahí? ¿Es médico? Dice, no, yo soy paciente. Ok. Eso fue el encuentro. Bueno, chau, Shabbat Shalom y nos vamos. A la otra semana veo al profesor y le digo, Paul, ¿quién era esta persona que estaba con vos? Y me dice, mira, la verdad, hasta hace 6 meses no lo conocía. Un día recibo una llamada telefónica y me llama una persona que leyó artículos o libros míos sobre Buber y me empieza a hablar que le interesa Buber y empieza a hablar. Entonces yo empecé a visitarlo y una vez por mes lo voy a buscar, lo saco a pasear y me estoy convirtiendo en un amigo porque él no tiene nadie que lo venga a visitar y que lo saque a pasear, a salir. Fíjense la actitud buberiana del profesor. Él no tenía ningún vínculo familiar ni nada, pero la persona lo llamó, él notó un ser humano que buscaba conexión,
lo iba a ver y una vez por mes lo visitaba, lo sacaba a pasear, lo llevaba a comer. O sea, es un ejemplo, de vuelta, no es teoría, yo lo vi. Así era Paul, que era un hombre buberiano en todo el sentido de la palabra, un hombre que veía a cualquier persona como un ser humano, que esa es la enseñanza de Buber. Cuando veo una persona, tengo que tratar de romper el esquema de mis ojos. Óleos. El esquema de mis óleos es una mujer, un hombre alto, fraco, judeo, no judeo, etc. No. Tengo que ver que hay una persona, primero. Intentar sacar la máscara y acercarme a él como persona, conocerle. Ese es el desafío. Queda claro que en la sociedad moderna que interactuamos con miles de personas, porque en las sociedades más tradicionales uno interactuaba con menos gente, eran aldeas más pequeñas, con menos gente, la gente no viajaba más de 30 kilómetros, toda la historia humana fuera de su zona. Hoy en día viajamos por todo el mundo y estamos en ciudades con millones de personas. Es imposible estar con cada individuo con este vínculo. Sin embargo, el mensaje de Buber es muy simple. La respuesta a la problemática de la soledad, a la problemática de la alienación, de la desencontro, es el encuentro y la apertura al tú en el sentido más pleno de la palabra. Y hoy en día necesitamos esto más que nunca, porque la deshumanización que se produce desde las redes sociales y también de nuestro ritmo de vida muchas veces hace que no tengamos tiempo de vernos a los óleos, de poder vernos como persona independientemente de nuestros roles sociales que somos, si soy acá. Eso nos falta. Y esa es parte de la causa del fenómeno de la depresión contemporánea, la soledad contemporánea, que no tenemos vínculos significativos. Cuando hay vínculos significativos, las personas viven más. Los estudios que ven factores es más importante vínculos significativos que tener el colesterol bajo. A nivel de sobrevida, es objetivo médicamente. Es más importante eso que dejar de fumar y dejar de beber. Tener vínculos significativos nos ayuda a vivir con mayor plenitud. Bom, muito bom. A ultimíssima pergunta, depois eu vou pedir, como é parte do formato do podcast da Academia Judaica, vou pedir uma indicação de livro daqui a pouco. Supuesto. Mas antes disso, a gente está, o tempo cronológico que está dentro do mundo do isso, está preso a esse mundo e a gente de alguma maneira também está sujeito a ele, então a gente vai encerrar logo mais, mas tem uma outra sessão, uma aula magna com o professor Dani Feinstein logo mais, então não vão embora, fiquem até o final porque é imperdível escutá-lo. A CIP está fazendo 90 anos, completando 90 anos agora. Esse exemplo do seu professor que encontrou uma forma de transformar, de ter um encontro genuíno com alguém que buscava também um encontro genuíno. Como que exercício você poderia propor para essa comunidade para ser comunidade, para fortalecer os vínculos dessa comunidade para que ela sobreviva mais 90 anos com força, com a vitalidade dos seus fundadores? Bueno, en primer lugar, tengo una gran admiración por Asip y Bacadora y recuerdo otro momento de la comunidad. Esta es una comunidad histórica y como dije, esta comunidad nació de una tragedia histórica que fue a Shoah, que fue el surgimiento del nazismo. Y mostró una gran resiliencia a fundadores, o socios, os pais, a vos, de vocês, demostraron una enorme resiliencia y capacidad de dar respuesta a la destrucción, creando vida, creando una comunidad, un espacio donde encontrarse con los judíos que venían del mismo lugar primero y la misma lengua, que conocían como inmigrantes y después ya los filios y después los filios de los filios y se fue creando una congregación que fue y es un modelo
para judíos de América Latina. Es muy conocido en todos lados. La CIPI es un referente para, en primer lugar. Eso es un dato. Segundo lugar, no solo la CIPI, todas las comunidades hoy tienen que enfrentar los nuevos contextos del mundo postmoderno, de las redes sociales, de la virtualidad, del tema de la instrumentalización de las relaciones, del tiempo, etc. Yo creo que una de las posibilidades es tener, espacios de estudio significativo, donde lo importante no es lo que el profesor quiere enseñar, todo lo que él sabe. Lo importante es la apertura al diálogo con la comunidad. Generar espacios de encuentro, de acción social, para ayudar, porque sabemos que haciendo el bien a otros es la mejor forma en que nos hacemos bien a nos sentimos mejor. Hasta la psicología positiva ha estudiado esto desde el punto de vista fisiológico, que uno disfruta más el bien que hace a otros que a veces lo que tiene para sí. Todo eso me parece muy, muy valioso. Entonces yo creo que la CIPI, que tiene una trayectoria tan valiosa, tiene que, espacios de estudio significativo, espacios de rezo significativo, espacios de encuentro y de diálogo de gente. Y le voy a contar un ejemplo concreto. Hicimos una investigación que ahora hicimos a segunda parte a 300 líderes de judíos de América Latina. Un estudio que hicimos muy interesante, que ahora terminamos la actualización, porque hicimos eso antes de la época de COVID y antes del 7 de octubre. Queremos ver los cambios que ya hicimos ahora. Hicimos focus groups, que era gente, invitamos grupos. Y acá en Brasil también hicimos, con dirigentes, con jóvenes, con rabinos y con intelectuales. Y ustedes saben, los intelectuales no son personas fáciles. Algunos son primadonas, o no es fácil. Hicimos el encuentro con intelectuales en Argentina, en Brasil, en México, y cuando terminaba el grupo, la sesión, que duraba hora y media más o menos, la gente decía, ¿cómo? ¿Ya terminó? Queremos seguir. ¿Por qué? Dice, porque fue maravilloso poder conversar sin agendas, sin metas. Conversar por conversar. Les hacíamos preguntas, ¿qué piensa usted? ¿Qué define su identidad judaica? ¿Cómo se conecta usted con Brasil? ¿Cómo se conecta usted con Israel? ¿Qué piensa acá? Y era una conversación abierta. Y la gente disfrutó tanto porque faltan esos espacios de una comunicación segura, un espacio seguro, donde puedo hablar con honestidad, donde puedo abrirme. Entonces yo creo que para fortalecer la comunidad hace falta generar estos espacios, que la gente sepa mi lugar no mundo, o mejor dicho, uno de mis lugares no mundo, donde yo me siento eu mismo, es na CIPI. Y eso requiere ya espacios educativos, pero lo importante también es la actitud general. En la CIPI importo eu como persona, más allá si soy donante, socio, un casal que se va a casar, joven de bar mitzvah, creo que es la actitud básica, esa actitud de nos importa cada individuo como parte de la comunidad. Y la comunidad implica también compromisos, commitments, ¿no? De asistencia, ayuda, solidaridad. Pero creo que esa es la visión originaria de la CIPI. No estoy diciendo nada nuevo. Los inmigrantes, cuando se encontraban, se ayudaban mutuamente, les ayudaban a entender la realidad nueva de Brasil, buscaban rezar y una continuidad entre el mundo de la cultura de Europa central que abandonaron y la nueva cultura de Brasil que estaban viviendo, integrar eso. Entonces me parece que la CIPI tiene unas sólidas raíces que ahora tiene que desarrollar para enfrentar y actualizarlas a las condiciones contemporáneas. Pero sin duda, las ideas de Buber pueden ayudar a que sea una comunidad más significativa, más, que impacte más la profundidad de la vida de sus miembros. Sim. Exato. A descrição que o Abi falou sem o microfone, para deixar registrado, são esses
todas essas áreas que a CIP trabalha com o lar das crianças, o serviço social, a Academia Judaica e a Escola Laffer, ou seja, a educação, a parte da espiritualidade com o rabinato e o serviço litúrgico, ou seja, todas essas dimensões sociais também. Bom, o livro. Agora a gente quer uma recomendação. Qual é o livro que ninguém aqui pode pasar por essa existência sem tê-lo lido? Mira, hay varios libros, hay 2 libros. Hay uno que se llama, en el título fue Encontro nel Desfiladero, que es un libro que Friedman, es un estudioso, escribió 3 volúmenes de la biografía de Buber, pero hay una visión en un volumen muy amena, muy accesible, se llama Encontro no Desfiladero. Ese es un libro, Friedman es el autor. Y el otro que es más nuevo es el que dije, Paul Mendes Flor, es como la palabra flor, pero al final viene una H antes de la R, una H. Ese libro se llama Martin Buber, sé que está en inglés, acaba de salir ahora en hebraico, no creo que esté todavía en portugués ni en español, no está todavía, pero va a llegar, es un libro muy bueno y se consigue fácil. Martin Buber, del autor es Paul Mendes Flor, y se llama Una vida de fe, y dice A Life of Faith and Dissent. Ese es el nombre del libro. Y el otro que les dije de Friedman se llama Encounter, no sé cómo se llamó, creo en español se llama Encuentro en el Desfiladero. Es un libro muy ameno, muy accesible dentro de las introducciones a la vida de Buber. Y después pueden leer algunos de sus ensayos que hay en español sobre los cuentos hasídicos, hay antologías, en los libros de él sobre la Biblia hebrea, no sé si están traducidos, digo, al portugués, pero algunos sí están traducidos al español. Dani, muito obrigada pela sua presença luminosa, dialógica, que certamente essa presença vai continuar reverberando em cada pessoa que entrou nessa conexão, nesse circuito com você. Espero que tenha gostado deste episódio. Confira mais conteúdos da Academia Judaica nas redes sociais. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas aqui para o podcast e também siga para sempre receber os novos episódios na sua aba de podcasts seguidos. Também temos a caixa de comentários. Se você quiser deixar um comentário com um tema que você gostaria de ver por aqui, um convidado também que você gostaria que entrevistássemos, fique à vontade para deixar o seu comentário, nós conferimos todos. Se você está pelo YouTube, mesma coisa, pode deixar o seu comentário, deixe um like aqui no episódio e siga o podcast para também receber as atualizações. Sempre estamos publicando novos conteúdos, então não falta novidades aqui na Academia Judaica. Até uma próxima!